Bueno chicos, volvemos con el kart con motor de Suzuki GS500. Y es que en la última vez que lo usamos, cuando lo llevamos para Silleda a probar ahí en el evento, cuando lo terminamos de montar, este motor, que es el que tiene aquí puesto, se nos rompió. La verdad es que tenía mucho tiempo usando ese motor en el engendro y bueno, pues el motor ya le quedaba poca vida y le di mucha caña. Entonces lo que vamos a hacer hoy es básicamente sacar este motor y meter otro que tengo exactamente igual y vamos a hacer la adaptación de la mejor manera posible porque ahora ya no hay tantas prisas. Y así que lo que primero vamos a hacer es sacar el motor del kart. Así que vamos allá. Bueno chicos, en cuanto a plásticos ya lo tengo quitado. De hecho el frente no tenía ni que haberlo quitado porque los pedales no los voy a modificar de momento. Voy a conservarlo así con el embrague en la mano. Lo que vamos a hacer es modificar esto de aquí para que sea un poco más bajo. Después luego pintarlo y que quede todo bien. Voy a tratar de pintarlo del mismo color que está el chasis, así no tengo que pintar todo el chasis. Es el invento que había hecho antes. Estos tubos aquí alrededor, un poco cortado así a los golpes y a lo rápido para poder llegar al día del evento. Tenemos nuestro sistema de paso de marcha que me encanta como queda así ya todo ahí acoplado. Y es llegar a coger y atornillarlo ahí en el kart y ya está. Y aquí siguen funcionando el paso de las marchas afuera. Incluso el embrague también, porque el embrague va montado aquí y va con esa bombita y va. Bueno chicos, ya tengo aquí bastante avanzado esto, ya tengo desarmado por completo el motor, ya ahí nada más me falta sacar la palanca de las marchas y poco más, los tornillos de la tapa de balancines, que estos están bonitos y se los voy a poner a estos que están feos. Y en este motor estoy empezando a hacer el colector de escape ya de una mejor manera, esquivando, tengo que traer estos dos tubos para acá, pero no puedo venir así directamente porque si no tapo el tornillo este de aquí abajo, entonces tengo como que salir recto para que me pueda caber el tornillo con la llave y las curvitas de aquí para acá. Igual este lo traigo por abajo, voy a tratar de que... Y otra cosita que estoy haciendo también es que estoy buscándole sitio a las bobinas. Antes las tenía puestas aquí adelante, pero no me gusta cómo se ve. Estaba mirando aquí arriba justo encima de los carburadores. Y tienen este patrón de agujero aquí. Si reemplazo el tornillo que lleva el carburador, le pongo aquí una tuerca, llego hasta aquí arriba, pongo doble tuerca aquí arriba. Igual puedo poner esto aquí encima de los carburadores y me queda eso ahí súper guapo. Uf, sí señor, chicos, pero es que si hubiese intentado hacer esto, o sea, lo vi y dije, mira, ahí vemos la pequeña diferencia que hay, que no es nada, quedan apenitas medio inclinado un poco este espárrago, pero o sea, sella perfectamente el carburador, con su terquita aquí abajo, tenía la varilla roscada de la medida correcta, y mirar cómo queda esa bobina ahí. Ahora pongo la misma, del otro lado lo mismo. Chicos, y con el tema de los escapes lo tenía un poco complicado porque como no me entraba la llave de los tornillos, lo empecé a hacer así un poco aquí de esta manera, pero la verdad es que la forma no me gustaba absolutamente nada. Entonces dije, bueno, tengo que cambiar esto porque bueno, tengo que buscar la manera de que me entren aquí la llave y los tornillos y que me quede todo guay. Uf, muchísimo mejor. Pude venir un poco para acá todavía, luego relleno eso allí. Y por aquí se unen de 2 a 1 en este óvalo. Voy a usar un tubo un poco más grande para que sea un óvalo aquí y al final sea tubo y de ahí. Bueno, este va a ser mi merch collector. Voy a sacar la tapa de balancines, la voy a pintar del color que la voy a pintar. Bueno, vamos a pintar ya, a dar barniz, ya tenemos todo pintado. Aquí estoy aprovechando de pintar la tapita del kart también. Ya le di pintura a aquello ahí donde le quería dar. Bueno, ya tenemos por aquí las piezas del corte láser para hacer los soportes nuevos para el kart. Así que nada, vamos a mirar aquí más o menos cómo quedaron. Aquí tengo otra de las piezas, ya podemos ver que los agujeros sí que alinean. Aquí va un tornillo ya. Tenía algo de miedo porque estas piezas me salieron bastante caras. Bueno, esto es parte de la tapa trasera. Bueno chicos, ya las presenté allá en el motor y ahora ya sé más o menos. Bueno, ya tenemos este lado instalado, ahí vemos cómo lo tuve que modificar. Bueno, ya tenemos aquí todo presentado en su sitio. Ahora tengo que fabricar, lo dicho, los cosquillos para unir esto de aquí. Bueno, y estos son los casquillitos que estoy haciendo para hacer de suplemento, como por ejemplo ahí, allá atrás, y aquí, donde me queda separado. Pues nada, esto entra así entre la chapa y el motor. Vamos a meterlo.
Vale, pues así lo voy llevando. Tengo que modificar. Voy a hacer otro agujero más aquí abajo. Sí, me equivoqué y tenía el motor mal puesto. Esto tenía que haber quedado plano para que quedara así aquí. Aquí le vamos a hacer un agujero ahora con un tornillo pasante con tuerca. Aquí. Lo tenemos en su sitio y lo soporta. Bueno, chicos, ya tenemos el motor puesto ahí en el sitio. Ya tenemos los soportes. Aquí ya, bueno, me falta terminar de agujerear aquí y aquí, poner unos tornillos y tal. Pero lo primero que quiero hacer es sujetarlo de aquí abajo. Tenemos este que nos alinea aquí, aquel nos alinea de aquel lado, por ahí. Bueno, chicos, vamos a quitarle la pintura ahora ahí. Lo que se me ocurre es soldar allí unos tornillos para que quede todo nivelado. Le puedo meter luego arandelas por debajo si necesito inclinarlo de esta manera. Entonces voy a soldar unos tornillos de 10 de ahí, de allá, igual del otro lado. Y así lo que hago es poner y quitar el motor de esta manera. Luego si quiero volver a este kart normal, que lo dudo, solamente es quitar eso, quitar los 4 tornillos y ya me queda el soporte exactamente igual. Y luego quitar el jackshaft que va. Mirar cómo queda eso aquí, en el tubo original del kart. A lo mejor le meto un refuerzo de aquí hasta allí adelante. Bueno, chicos, y siguiendo aquí con el kart, el escape lo tenía pensado sacar por aquí y por eso subí esa forma allí. Pero ahora cuando lo pongo aquí de esta manera, me gusta bastante más cómo se ve así de lado. Pero me gusta hasta aquí. Y ahora la forma que le había hecho aquí no me gusta. Entonces voy a venir un poquito más adentro y más abajo aquí. Sobre todo lo que no me gusta es cómo está aquí de lado. Me gusta que suba y que vuelva a bajar. Entonces voy a cortar aquí, voy a hacer que venga lo más recto posible hacia abajo y que vaya hacia allá. Bueno, y aquí no los quise aburrir mucho, me puse a terminar todo el cableado, de hacerlo de la mejor manera posible, pasando todos los cablecitos por un lugar donde no se viera y guardando todo bien escondidito. Ya teníamos todos los cables conectados, todo pasado, solo faltaba terminar una tontería del escape, pero quería probarlo. Vamos a ver qué tal. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Eso es todo. Agua en la Virgen. Bueno, chicos, y después de tanto tiempo, ya tenemos otra vez el bicho funcionando. Cableado, no quise aburrirlos con el cableado, está metido allá abajo. Levanté esta tapita y mirar cómo acelera eso, chicos. Vamos a terminar el escape. Falta terminar de soldarlo, bueno, por aquí, por allí. Ahí lo voy a reformar un poquito porque no me termina convenciendo cómo está quedando esa tubería allí. Aquí en principio luego llevaba el escape así, para que lo llevara por aquí atrás y tal. Y que quedara un poco así, ¿sabes? Más silenciado, yo qué sé. Y que el escape quedara aquí dentro de del tal, pero no sé, no me termina de convencer ese poco de tubos allí. Creo que lo voy a hacer más cortito hasta aquí, como lo tenía antes, y que quede el escape aquí en este sitio, así, pas, como apuntando para acá. Y ya está, algo así como que esto puesto por ahí. ¿Qué les parece? Dejármelo por allá abajo en los comentarios, cómo va quedando esto. Bueno, chicos, y ahora que ya le dimos la vuelta a esto, ya vieron cómo hizo trompos aquí, qué brutal. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a rematar todo, o sea, lo que falta por hacer. Voy a terminar los escapes ahora mismo y hacer 2 o 3 tonterías que faltan, ajustar algunas cosillas, ponerle cinta a algunos cables, fijar aquella tontería, 3 tonterías que faltan y llevarlo a probar circuito antes de desarmar y pintar todo, a ver si rompe por algún lado algo, a ver si, no sé, a ver si canta algún fallo para resolverlo y luego entonces desarmarlo todo y ahí sí hacerlo guapísimo. Dejar sacar las chapitas del motor, pintarlas todas bien, pintar esto. A esto a lo mejor le doy un spraycillo así por encima ahora para que cuando vaya al circuito tampoco se vea así tan horrible. Pero quiero decir, o sea, esto lo quiero hacer bien, quiero sacar el motor y hacerlo bien, pero antes de hacerlo, no quiero sacarlo ahora, tal, no ir a probar y hacer todo eso, pintarlo todo bonito, ir y de repente me rompe, yo qué sé, la cadena porque está mal alineado, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces ahora lo que vamos a hacer es eso, voy a
hacer un repaso general, prepararlo para ir a probar el circuito básicamente, ir, probamos, si rompe, a solucionar, y si no rompe, pues mira, desarmamos, hacemos todo limpio, le voy a hacer un gran mantenimiento a todo el motor. Ahorita tiene aceite bueno, o sea, tiene aceite nuevo, pero le voy a poner un aceite nuevo luego, y filtro de aire, filtro de aceite, bla, 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 bla. Entonces, vamos a preparar primero que nada el escape. Bueno, chicos, ya tenemos el escape listo en su sitio, filtro de aire sujetado también con su pequeño soporte. Aún falta ponerle un tornillito ahí al escape, pero bueno, eso se lo pondré ya luego. Ya lo tuve encendido un rato y ya cambió el color de los tubos. Esto es inox y esto es hierro, entonces bueno, va ahí como en diferente color. Pero bueno, eso luego va a ir forrado con cinta térmica, pero nada, ya lo tenemos aquí funcionando. Ahora no lo voy a encender, que aquel botón lo tengo que cambiar, el botón del eléctrico, pero ya está aquí, señores. Mirad qué guapo quedó ese escape. 2 a 1. Sigue por aquí, viene por aquí para acá y sale aquí recto, que lo iba a poner por un lado, pero me gustó más ahí. Ya tiene soporte y todo. Soporte el escape, soporte de eso. Parte eléctrica lista, cable acelerador, embrague lo tengo que terminar de ajustar un poquito porque está un poco duro, pero más bien está aplicando demasiado, o sea que lo tengo que regular un pelín. Bajar eso allí, acomodar un poquito la palanca y nos vamos a probarlo. Tengo que tirarle un buen ajuste a todo, sujetar la batería y tal, pero ya lo que queda es poca cosa para terminar.